Estamos viendo un poquito, un pequeño repaso de lo que estuvimos trabajando ayer. Empezamos con nuestra especificación de caso de uso. Habíamos seleccionado un caso de uso de pedido que tendría que estar en el módulo de compra, en el caso de uso desarrollado para el módulo de compra, en donde normalmente un procedimiento de compra está contemplado por lo que sería el pedido que se maneja de forma interna, eh, los presupuestos registrados de los proveedores, la orden de compra general del proveedor, las facturas, las notas de crédito y débito en caso que lo hubiera, nota de remisión y el ajuste de stock correspondiente. De ese módulo tomamos el primer proceso que sería el pedido, en donde tenemos que especificar la funcionalidad que debe tener y obviamente base al planteamiento de una interfaz gráfica que va a ser la funcionalidad, la futura funcionalidad que va a tener dicho pedido. Como mencioné, esto es nada más que un ejemplo. Eh, puede haber diversidad durante el diseño, ya que depende de la programación de cada uno, depende de la forma de programar de cada uno, la forma, la creatividad de cada uno. Algunos pueden hacer en pasos más cortos, otros pueden hacer en pasos más largos y así sucesivamente. Este ejemplo para mí en particular se puede inclusive mejorar, ya que tiene una interfaz gráfica para agregar, tiene una interfaz gráfica para anular, tiene una interfaz gráfica para cargar los detalles y tiene una interfaz gráfica para confirmar. En mi opinión particular, tanto agregar, anular y confirmar podría estar dentro de un modal y no precisamente, ¿verdad? Pero nosotros vamos a trabajar en base a lo que está este diseño. Por eso recalco siempre que depende de la programación de cada uno. Entonces, repasando esto, habíamos creado nuestra estructura, nuestro flujo básico y hasta el registro del detalle. Entonces habíamos llegado hasta registrar nuestro detalle. Una vez definido ya esta especificación de caso de uso, habíamos trazado nuestro diagrama de clase, en donde representábamos primeramente nuestra interfaz gráfica. Diagrama de clase, como ya habíamos hablado, es un diagrama de tipo estático en donde representa la estructura de cómo va a estar interrelacionado tanto mi interfaz gráfica con las entidades que van a interactuar, que se encuentra en la base de datos, las tablas de la base de datos que van a interactuar con el proceso de pedido. Para ello tenemos en cuenta nuestra interfaz gráfica, por ejemplo, de pedido, en donde el usuario al ingresar dentro del pedido, lo primero que observa es un listado de todos los pedidos ya registrados, con los botones correspondientes validados dependiendo de la acción. Aquí, por ejemplo, le quiero mostrar, por ejemplo, no validamos esa primera interfaz que está al inicio del flujo básico. Por ejemplo, el sistema consulta los datos en la tabla pedido y sucursal. Obviamente, aquí tiene que estar validado o especificado que si está en estado pendiente, va a visualizar el botón detalle, anular, confirmar. Si está confirmado, detalle y direccionar a presupuesto. Y si está en proceso, solamente me permite ver el detalle. Eso tiene que ir en esta parte, pero eso ya queda a cargo de cada uno de acuerdo a cómo va a desarrollar. Luego, en esta parte ya habíamos especificado esto y también en el diagrama de clase habíamos creado nuestro clase de tipo Boundary que representa la interfaz gráfica del listado con los componentes y las operaciones. Mismo lo hicimos para registrar un pedido y para poder registrar el detalle, que sería aquí la cabecera y el detalle.
Y las relaciones, obviamente con la conexión. Esta conexión es esa clase de conexión que usamos dentro de la programación. El tipo de relación que usamos es la dependencia, porque tanto la interfaz gráfica del usuario como las entidades o tablas, para poder enviar o recibir datos a la interfaz o a la base de datos, dependen directamente de una conexión. Es una relación de tipo fuerte, por eso le relacionamos con la conexión. Luego, el pedido. En el pedido se debe registrar el usuario y la sucursal. En realidad, el listado que tenemos en esa entidad, en esa interfaz más bien del listado, vemos los datos del usuario y la sucursal. Dentro del pedido se visualiza el código del usuario y el código de la sucursal, o sea, es los datos que se guardan en realidad en la tabla. Pero nosotros mostramos el nombre de la sucursal y el nombre del usuario, es por eso que necesariamente se consulta estas dos entidades. La sucursal es una entidad independientemente que puede subsistir sin necesidad de un pedido. Mismo caso el usuario. Pero el pedido no puede subsistir si no existe la sucursal, ya que depende tanto de la sucursal como del usuario. Por eso que aquí se da una relación de agregación. En el detalle se da lo contrario porque ambas dependen una de la otra. Por eso se dice que estas dos entidades están compuestas. Y lo mismo para el producto. Hasta ahí habíamos llegado. Ahora lo que tenemos que avanzar es con el diagrama de secuencia. Para ello, sobre mi gestión de servicio, por más que esté representando el de compra, en este caso sería el módulo, clic derecho de diagrama y diagrama de secuencia. Aquí, esta opción. Y aquí, si se fijan, me crea una colaboración, una interacción y el archivo. El archivo le vamos a poner como nombre agregar pedido, y el mismo caso vamos a hacer con la interacción, agregar pedido. La colaboración le vamos a poner un nombre que sería secuencia o diagrama de secuencia. ¿Por qué? Porque una vez que creo el diagrama de secuencia ya no es necesario crear aquí otra vez otro diagrama de secuencia, porque si creo me va a crear otra colaboración. Y si ya creamos una colaboración sobre él, nada más podemos crear. Entonces este control suprimir, borramos, y para agregar el diagrama de secuencia directamente por la colaboración, add diagrama, y me trae directamente ya el diagrama de secuencia para agregar solamente una interacción. Entonces este puede ser confirmar pedido, y mismo caso sería aquí confirmar pedido. Pero primero vamos a trabajar sobre nuestro agregar. Entonces teníamos acá el diagrama de secuencia es prácticamente representar de forma gráfica lo que describí en mi especificación. Un poquito más resumido tal vez en alguna ocasión ahora. Primeramente veo mi actor relacionado. Esta habíamos puesto como ejemplo nada más en canal de compra. El actor relacionado es el personal de depósito. Entonces aquí yo tengo mis actores ya creados. Directamente vamos a agregar. Le vamos a poner encargado de soporte, o en caso de uso no se puede crear aquí. Entonces le vamos a utilizar nada más a modo de ejemplo este técnico. O le podemos cambiar directamente el nombre y después aquí si cambian el nombre, creo que se fijen un ratito. Si yo le pongo personal de depósito, le cambio el nombre acá, pierde ya directamente
el formato porque se había definido. Aquí no puedo cambiar en un elemento, tengo que cambiar necesariamente dentro del principal. Entonces esto vamos a borrar. Lo que sí puedo hacer es lo siguiente: modelo de negocio, le cambio el nombre personal de depósito, mientras no vamos a cambiar para poder usar y para que no confunda nada más. Y cuando voy en mi agregar, debería ya de aparecer ese personal de depósito aquí, y vamos a utilizar este autor. Luego le vamos a poner como estaba otra vez al terminar. Ahora, los elementos aquí yo puedo crear, pero ya no son necesarios. Es por eso que primero hacemos el diagrama de clase, porque las clases pueden reutilizarse dentro del diagrama de secuencia. Entonces aquí, como tengo ya mis clases creadas aquí, listar pedido, tengo registrar pedido y tengo detalle, tengo mi conexión y más hacia acá tengo mi pedido, que ya es mi entity, la entidad pedido, detalle pedido, producto, sucursal y el usuario. Estas son las entidades ya con su estereotipo que le habíamos creado o definido. Entonces podemos seleccionar hasta mi listar y le doy un display de tipo icono. Y aquí ya puedo diferenciar que estos tres son entidades, esto es una conexión, estos tres son un bundle que representa la interfaz gráfica, más bien mi conexión y mis entidades. Entonces empiezo a describir la funcionalidad desde el inicio del flujo básico. Antes de entrar en el primer evento, cuando inicia el flujo básico, que sería cuando se abre la interfaz, desde aquí lo primero es que el sistema llama a conexión y consulta los datos tanto en pedido, sucursal y usuario. ¿Para qué? Para poder cargar estos datos, ya que, como ya expliqué, el nombre del realizado por, que es el usuario, y la sucursal está en la tabla de usuario. En pedido solamente se guardan los códigos, pero yo muestro el nombre, entonces necesariamente hago una consulta. Es por eso que empezamos a trabajar al iniciar, llama conexión, y así de forma entendible, sin utilizar palabras técnicas o palabras que tengan que ver con programación, el cual no debe ir en el diseño, empezamos a explicar. Por ejemplo, consulta datos, y retorna datos del pedido. Y cuando está retornando datos, la acción tiene que ser de tipo return, que especifica que se está retornando un valor de la base de datos. También consulto mi entidad o tabla sucursal y el mismo estímulo, que es, en este caso es sincrónico porque tiene retorno datos, y lo mismo tengo que hacer a través de estímulo, representar la frecuencia de cómo consultar los datos de la sucursal.
y retorna datos. Y aquí seleccionamos, no se puede seleccionar de una vez, es por eso que de forma individual tengo que representar el retorno. ¿Alguna duda hasta ahí? No sé si todos me siguen. Excelente, profesor. Bueno, continuamos entonces. Perfecto. Entonces, aquí retornó los datos hasta la conexión. De la conexión tiene que pasar solamente de una vez. Para que no sea tan repetitivo, entonces, una vez que tengo todos los datos, directamente le puedo poner agrega datos a la grilla o a la tabla, como le llaman. Bien entendible. ¿Qué es lo que hizo acá? Es representar la carga de este registro. Ahí estamos en la parte del listado. Entonces ya cumplí esta primera parte. Luego empieza el evento agregar, que es lo primero que pasa. El personal de depósito presiona el botón agregar. El botón agregar que está dentro de este listado, que podemos observar también aquí. Este es el botón agregar. Entonces, ahí ya empieza a interactuar mi personal de depósito. Entonces, el personal de depósito presiona agregar, refiriéndose al botón. No hace falta poner en qué interfaz porque el estímulo lo pasa por la interfaz o el mensaje. Una vez que presiona el botón agregar, el sistema redirecciona a la interfaz pedido. Entonces, aquí está. Directamente le puedo poner redireccionado, abre interfaz o llama interfaz, como quieran poner. Entonces, todo lo que pasa en el evento agregar ya tiene que ser sobre esta interfaz, ya que acá ya redireccionamos ya. Y ahí ya empieza a recuperar los datos. Podemos ponerle directamente recupera usuario. Esto no se puede copiar y pegar. Recupera sucursal y recupera fecha. Ya llegamos ya hasta el punto de recuperar los datos del usuario, la sucursal y la fecha. Posterior a eso, el sistema valida los datos recuperados. No se puede modificar. El personal de depósito presiona el botón registrar, el sistema inserta los datos y redirecciona a la interfaz. Entonces, si tiene algún tipo de validaciones, la especificación de caso de uso, podemos decirle directamente, resumir, diciéndole valida datos. No significa que está haciendo una validación. Si quiero ver qué es lo que está validando, para eso tengo mi especificación de caso de uso. Que el personal de depósito presiona el botón registrar. Entonces, aquí viene mi personal de depósito. Presiona registrar para que se entienda un poquito más. Esta segunda interfaz. Aquí. Cargo los datos. Registración. Esa parte es lo que falta. Aquí. Registra datos.
o registra observación directamente y luego ya valida datos y presiona este botón registrar. Una vez que presionaba el botón registrar, antes de esto aquí faltaba el personal registrar los datos, refiriéndose a los datos de la observación. Presiona el botón registrar y el sistema inserta los datos y redirecciona la interfaz. Le podemos poner directamente entonces. Presiona registrar y le decimos que redirecciona a la interfaz. En el detalle, pueden ponerle inserta datos, o para eso tenemos también el botón o el evento más bien de grabar, donde vamos a especificar cómo insertar los datos de forma general. Entonces hasta ahí ya cargué mi cabecera y pasaría a lo que sería mi detalle. Entonces en este detalle vamos a empezar a través del flujo de secuencia de mostrar cómo se da este procedimiento. O sea, lo primero que hace es recuperar los datos de la grilla. ¿Por qué recuperar los datos de la grilla? Porque tiene dos tablas aquí. Aquí tiene una grilla a la cabecera y una grilla al detalle. Directamente le podemos poner a través de un autoestímulo, ya que esto hace sobre la interfaz. Recupera datos de la cabecera. No es necesario ponerle que consulta datos, porque al darle registrar redirecciona directamente y ahí lleva los datos correspondientes. Luego llama conexión y consulto producto. Conexión y consulto producto porque muestra aquí los datos y ya me carga este combo, y a medida que voy guardando los productos va tirando aquí en esta otra tabla que está aquí, ¿verdad? Que sería una grilla más. Entonces primero tengo que demostrar cómo va a cargar los productos. Para eso directamente el sistema llama conexión y tengo que consultar la tabla o la entidad producto. Y tengo pedido, detalle y producto. Y de la misma forma que hacemos nuestra consulta, sería consulta datos, retorna datos, siempre con la opción correspondiente, que sería return, y carga combo. Así mismo. Entonces lo que hice fue cargar este combo. Posterior a eso, aquí también está cargar los datos de la tabla producto. Al combo esto se refiere. El personal de depósito selecciona el producto y registra la cantidad. Entonces interactúa a través de nuestro personal de depósito, en donde tiene que seleccionar del combo el producto, selecciona datos o selecciona producto. También pueden ponerle, no hay problema con eso, y
ingresa cantidad. Y después de ingresar cantidad, valida datos. Valida datos es la validación que realiza una validación aquí que no ingrese cantidad negativa o cero nula. El personal de depósito presiona el botón grabar y el guardar y el sistema agrega los datos a la grilla. Entonces, otra vez nuestro personal de depósito aquí presiona guardar y posterior a eso agrega los datos a la grilla del sistema. Refiriéndome siempre a la grilla de producto. Aquí está la grilla del producto. Este producto. Ahora, ¿se acuerdan que teníamos en el flujo alternativo esta opción? La opción de confirmar y la opción de ir atrás. Eso podemos agregarle directamente aquí más abajo. Si es que presiona borrar ítem y le ponemos directamente presiona borrar ítem, elimina un registro en la grilla. Si presiona tanto el atrás y el confirmar, voy a mostrar después porque hace una redirección a la interfaz. Vamos a mostrar al último nada más porque es un flujo que puede suceder posterior a la inserción. Entonces vamos a representar ya lo que es grabar. Entonces mi usuario o mi personal de depósito presiona grabar y ya empieza a representar este flujo de grabado que tenemos aquí. El sistema emite un mensaje de confirmación. Si es que lo hace, tengo que agregar. Si es que no hace, sería directo. El usuario o mi personal de depósito debe confirmar ese mensaje. Y una vez que confirma el mensaje, el sistema debe llamar conexión. Y una vez que la conexión debe insertar los datos en la cabecera. Entonces tengo aquí, esta es mi conexión, este es mi pedido cabecera. Vamos a darle un poquito más. Y el detalle. Entonces aquí llama conexión y directamente inserta datos. Y aquí le pongo también inserta datos.
y retorna mensaje. El mensaje retorna si es que la programación está por el lado de la base de datos. Por ejemplo, si es que tengo un USP para insertar datos y el mensaje de grabado está emitido desde la base de datos. En este caso, si no, directamente sería una autoestímulo. Y aquí mostramos nada más. Posterior a eso, el sistema redirecciona la interfaz de pedido, de listar pedido en realidad. Entonces aquí le ponemos que redirecciona esta primera interfaz que teníamos un poquito más arriba. Redirecciona y aquí directamente llama conexión. Tengo que hacer lo mismo que al inicio, consultar mi tabla producto, pedido, pedido, artículo, pedido, usuario y sucursal para poder actualizar esa primera tabla del listado para que aparezca ya los datos que grabé. Entonces, consulta datos, retorna datos, hacer lo mismo para mi artículo, perdón, mi usuario y sucursal. Consulta datos, retorna datos y por último consulto los datos también del usuario. Consulta datos y retorna datos. Y aquí no se olvide de su opción, está retornando control, aquí, aquí y aquí. Y ahí directamente le podemos poner actualizar bien. Lo que podemos hacer también es acá explicar un poquito nuestro flujo alterno. Si presiona ir al listar producto, lo que sucede es lo siguiente. Vamos a ver nuestro actor. Era este. Para terminar nuestro flujo alternativo también.
selecciona atrás y vuelve a la interfaz. Confirmar. Si queremos hacer, podemos poner aquí un evento, o sea, un elemento más de la clase confirmar, y le agregamos ese flujo. Pero primero vamos a terminar y después cuando hagamos confirmar vamos a agregar ya. Entonces ahí quedaría la parte de agregar, y este sería nuestro primer diagrama de secuencia solo para agregar. Si quiero confirmar, entonces de la misma forma. Para confirmar, por ejemplo, tenemos que ir agregando aquí. Escucho. ¿Alguien iba a hablar? Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? No, pero Bueno, no. genial. Entonces, continuemos con la parte de confirmar. Para yo poder confirmar, tengo aquí la opción. Estoy siempre en este listado de pedidos. Entonces, si yo quiero confirmar directamente, que sería esta opción, primero tengo una opción. Vamos a suponer que tenga 100 registros, entonces tengo una opción en donde puedo buscar y ir filtrando, luego seleccionar, y posterior a eso me lleva a otra interfaz. Entonces vamos a representar cómo sería ese proceso. Entonces la especificación del caso de uso, el personal de depósito ingresa datos a buscar, datos del pedido a buscar. El sistema filtra los datos según voy escribiendo, filtra los datos y deja de acuerdo a lo que escribí, y el personal de depósito presiona confirmar. ¿Qué sucede al momento de confirmar? Aquí tenemos nuestra interfaz para confirmar. El sistema redirecciona a la interfaz confirmar pedido. El sistema recupera los datos de la fecha y la observación, y el personal de depósito registra o presiona el botón confirmar. Obviamente el sistema emite un mensaje de confirmación. El personal de depósito confirma el mensaje, tiene que dar una alerta, sí o sí eso, y el sistema actualiza los datos de las tablas pedido, porque solamente el estado de la tabla pedido tenemos que actualizar. Una vez que se actualiza la cabecera, obviamente ya no tenemos acceso
a el detalle. Entonces, una vez que hace eso, el sistema redirecciona a la interfaz listar pedido y el sistema consulta los datos de la tabla pedido por un lado, sucursal y usuario, y por último el sistema actualiza la grilla. Que actualizar la grilla es el que estaba pendiente, ya pasa a confirmar. Como tengo una interfaz más, tengo que representar en mi diagrama de clase. Entonces, aquí en mi diagrama de clase va a haber un elemento más, una clase más que se llama v, o directamente confirmar pedido. Y ese confirmar pedido tenía un campo de texto que le voy a poner txt fecha, otro campo de texto que sería txt observación, creo que era, y un botón confirmar. Como operación le podemos poner recuperar datos para que recupere los datos. Obviamente no tiene que estar separado. Y otro confirmar, que va a invocar el método para confirmar o el SP si es que se hace a través de un procedimiento almacenado. Seleccionamos, le agregamos un estereotipo. El estereotipo para la interfaz era de tipo boundary y le ponemos decoración, decorativo. Obviamente esta interfaz tiene una dependencia directa con la conexión para que pueda recibir datos y tiene una relación con mi listar pedido, porque desde ahí se invoca. También tendría que tener una relación con el detalle, porque en el detalle veo que desde el detalle se puede confirmar también según se observa aquí. Entonces, por eso hay una sociedad tanto con el listado o con el detalle. Esta sociedad que sería asociación. Solamente eso, porque a nivel de entidad va a actualizar los datos de la tabla pedido. Entonces no cambiaría nada a nivel de tabla. En el diagrama de secuencia, ya que tenemos ya de confirmar, podemos agregar aquí confirmar podemos acomodar por aquí para hacer lo que hace rato queríamos hacer. Voy a seleccionar esto. Ahí. Y le vamos a poner un tipo de estereotipo, icono. Vamos a dar un poquito más. Y lo que nos faltó hace rato, inserción, acá retorna, actualiza grilla, si presiona producto y aquí le vamos a poner de la misma forma, si presiona
confirmar. Entonces lo que va a hacer el sistema es que aquí nuestro usuario, más bien nuestro personal de depósito, nuestro personal de depósito presiona confirmar y redirecciona o llama a interfaz para confirmar. Esta era la parte que nos faltó, ya que teníamos como alternativo llamar, permitir confirmar desde aquí también. Solo eso. Ahora vamos a entrar a realizar nuestro confirmar pedido. Para confirmar pedido, obviamente vamos a nuestra clase. Fijo un ratito. Vamos a trabajar sobre este. Y ya para eso voy a usar mi con nuestro actor, que sería personal de depósito, y aquí empezamos a agregar mi listar y mi confirmar nomás directamente. Luego la conexión, el pedido, la sucursal y el usuario. El detalle y el producto no trabaja en este caso. ¿Por qué no trabaja? Porque de esta interfaz le damos confirmar. Aquí tiene solamente los datos de la cabecera, y en confirmar también tiene solamente los datos de cabecera. Yo en particular no recomiendo de esta forma, usamos como es un ejemplo, porque si yo voy a confirmar y le voy a mostrar los datos que va a confirmar al usuario, con este no le estoy mostrando nada, le estoy mostrando solamente la fecha y la observación. Pero yo, usuario, quiero ver qué es lo que voy a confirmar. Mínimamente tendría que mostrarle el detalle de mis productos que estoy pidiendo para confirmar. Para mí sería... ¿Cómo? No sé si... No, su fecha no es ese. Por eso. Ok. Entonces, lo ideal es tener directamente en un modal. ¿Por qué en un modal? Porque aquí, en esta interfaz principal, tenemos un botón de ver o de detalle. Entonces ahí ya voy a ver ya el detalle. Puedo abrir en un modal también ese detalle, o puedo abrir en la interfaz de detalle en sí para poder ver los datos que contiene ese registro. Y ahí le doy confirmar, y directamente al confirmar no hace falta ni que abra una interfaz ni un modal inclusive. Porque mi modal puede ser una ventana emergente nomás que me diga desea confirmar y está. Sería más práctico, porque de esta forma es bastante larga y extensa en realidad. Bueno, entonces vamos a representar por ahora tal cual como está. Voy a poner un icono y empezamos nuevamente como está en esta parte.
en donde yo tengo que directamente representar mi primer flujo que se da al abrir la interfaz, porque tengo que cargar otra vez ese listado necesariamente. Entonces vamos a ir más rápido esta vez. Llama conexión, consulta datos, retorna datos, consulta datos de la sucursal, retorna datos de la sucursal y consulta datos del producto y retorna datos del producto. Y voy a agregar mi propiedad. Me voy a dejar un ratito. Retorno. Y retorno. Ahí. Y le digo directamente que agrega datos a la grilla, en donde mi personal de depósito lo que va a hacer es ingresa datos. El sistema lo que va a hacer es filtrar datos según lo que voy a ir cargando. Mi personal va a presionar el botón confirmar, va a recuperar los datos y una vez que recupera datos, estoy haciendo tipo de memoria, pero estoy tratando de seguir lo que está acá. Recupera datos y presiona el botón confirmar. Una vez. Nada más eso. Entonces bajo un poquito más. Profe, ¿Sí? el ingresar datos no está de más ya ahí, ¿En dónde? ahí en tu principio. Ah, está bien. No está bien. Lo que faltó es un paso de que no saltaba. El ingresar datos está bien. ¿Por qué? Porque acá ingresa datos en este listado. Imagínate que vos tengas 100 registros Sí. y para no estar navegando por cada página, entonces vos vas cargando. Por ejemplo, cargas por fecha, Ah, por ejemplo, tu y búsqueda, tu y la filtro. búsqueda te va filtrando. Sí. Ah, ya. Eso es Lo lo que era mi... Ok. Ahora, lo que nos faltó es, o lo que está de más son estos dos, porque al presionar confirmar, debe redireccionar a esta interfaz. O sea, abre interfaz y acá recupera datos. Recupera ya la fecha según lo que tenemos, la fecha y la observación. Y una vez que recupera, directamente presiona confirmar. Y ahí al presionar confirmar, directamente lo que tiene que hacer ya es llamar la conexión o si es que emite un mensaje, le ponemos primero esa parte. Creo que estábamos trabajando así. Emite mensaje y el usuario
confirma el mensaje. Y ahí directamente al confirmar el mensaje, llama conexión y actualiza datos, o sea, va a cambiar de estado de pendiente a confirmado. Por ahí retorna un mensaje si se trabaja a nivel de base de datos. Aquí retorna mensaje y ahí le podemos poner directamente que emite mensaje. A ver si estamos bien por acá. Y ahí debe redireccionar ya acá. El sistema emite mensaje de anulación exitosa. Luego redireccionar o le puedo poner directamente vuelve a la interfaz. Y al volver a la interfaz llama conexión consulta datos retorna datos. También debo consultar aquí consulta datos retorna datos y por último voy a consultar el usuario y por último retorna datos. Y aquí terminaríamos ya nuestra última opción para poder actualizar nuestra pequeña tabla de nuestro listado para que aparezca o se actualice ya el registro que se anula. Entonces aquí le podemos poner directamente actualiza link y ahí terminaría ya mi confirmar. Ahora faltaría directamente anular es copiar esto y pegar esto acá. ¿Por qué? Porque acá en vez de confirmar va a ser anular, acá anula, acá anula, perdón, esto no anular, en vez de confirmación, anulación, anula, no te está bien, confirma mensaje, ahí. ¿Por qué es igual? Porque para anular, de la misma forma, presiona anular, voy a buscar
Voy a usar este filtro de búsqueda, presionar anular y prácticamente es igual que mi confirmar, solamente que anula y cambio de estado. Tampoco es muy representativo que muestra, pero lo que va a hacer es anular y le vamos a dar en nuestra clase de pedido, así como le agregamos confirmar, sería anular pedido y va a tener los mismos datos, los mismos atributos, que sería txt fecha, txt observación y btn anular. Y como operación voy a tener directamente buscar o recuperar datos y anular para que me invoque mi operación anular, ya sea que invoque el ST o si trabajo de otra manera. En la propiedad el estereotipo es de tipo binary y le pongo que sea decorativo, una dependencia obviamente con mi conexión, lo puedo jugarle como quiero aquí y tiene una asociación con mi lista. Ahí quedaría nada más que eso. Entonces, como aquí ya está mi especificación de caso de uso, aquí me dice guía interfaz gráfica de usuario. Voy a achicar también un poquito. Mi interfaz gráfica de usuario, tengo que copiar abajo de mi interfaz. Aquí tengo que copiar esta otra interfaz de registrar, esta interfaz que es para el detalle, esta interfaz que es para confirmar y la otra que es para anular. Y luego tengo que en otra hoja agregar mi clase pedido y tengo que le guardé clic derecho, edit, copy diagram, aquí. Luego voy en otra página, aquí, secuencia, agregar pedido, mi secuencia agregar pedido, edit, copy diagram, y secuencia confirmar pedido, confirmar pedido, copiar el diagrama, control V, pegar y secuencia anular pedido, y este va a ser tarea
ya tienen todo, pero ustedes van a hacer su diagrama de secuencia. Ok, prácticamente lo mismo. Vamos a dar guardar y también le vamos a dar directamente guardar como este es vamos a ponerle como PDF. Ahora sí como PDF. Entonces lo que vamos a hacer es directamente en la plataforma en clase el modo edición acá donde dice tutoriales y ejemplos vamos a añadir un recurso. Este es el que abrió ahora. Y aquí le vamos a poner ejemplo, Q sería especificación, prototipo, secuencia y clase pedido. Y acá seleccionamos el archivo nuevo, el ejemplo, para que ustedes puedan tenerlo. Aquí tenemos este. Y le damos subir archivo. Y aquí ya tienen el ejemplo que estuvimos trabajando entre ayer y hoy. Los días ya pueden utilizar como para guiarse al menos de este ejemplo. Digamos que hagan una clase y este que van a hacer anular, que le va a hacer prácticamente copiar y pegar del editar para este ejemplo, pero ya pueden aplicar directamente en su proyecto. Hasta ahí, como está grabando, voy a dejar de compartir un rato.